Jeremías 31, versículo 21, dice así: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Solamente nos interesa esa partecita, esa segunda mitad que dice: vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Esta segunda parte, que es la que vamos a tomar hoy, que es la de vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Esta es como una de las cosas que se citan cuando se habla del mes de Elul, que ya debemos estar como al 9 de Elul. Este mes es conocido porque es el mes previo antes de que empiecen las altas festividades de otoño. Es decir, las festividades de Yom Teruah, o el Día de las Trompetas, Yom Kippur, o el Día del Perdón, y Sukkot, que vendría siendo cabañas o similares. ¿Por qué es importante? Como vienen las fiestas donde el eje principal es reconciliarse con Dios, básicamente, todo este mes es casi preparatorio. Aquí no ocurren festividades. Las únicas cosas, que son detalles importantes también, es que Nehemías nos dice que terminaron de construir la muralla el 25 del mes de Elul. Pero de resto aquí no ocurre nada como muy especial, salvo esto, que es como un mes preparatorio antes de llegar a esas festividades, donde, pues sí, cae el 15 más o menos, empiezan, ahí es donde empiezan esas festividades que tienen que ver con la reconciliación con Dios, donde está el ayuno de Yom Kippur, o el Día del Perdón, y donde está la festividad de trompetas, que anuncia todo eso. En este mes preparatorio, como en cada mes aparece una constelación en el cielo que es de las más visibles, o es la que sí, casi siempre va a aparecer. Así como en Pascua aparece el carnero, aquí aparece, es Betulá, la constelación de Virgo, que es una virgen. ¿Sí? Entonces por eso estamos tomando esto que dice: vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Es decir, esto es un llamado a retornar, es un llamado al arrepentimiento. Entonces, este mes hace como un llamado al arrepentimiento previo a todas las festividades que tienen que ver con esto. ¿Sí? Entonces, hoy no vamos a estudiar plenamente esas festividades. Eso será el siguiente sábado quizás. Pero hoy vamos a pensar en todo lo que hay que hacer previamente antes de. Resulta que para la festividad de Yom Kippur, el Día del Perdón, lo que se hacía era que se sacrificaban 2 carneros, dice que uno para Azazel y otro para Dios. Se hacía por sorteo, el sumo sacerdote lo sacrificaba, todo el pueblo ponía las manos sobre la cabeza de los carneros sacrificados y Aarón tendría que sacrificarlo por los pecados de todo el pueblo. También Aarón tendría que hacer un sacrificio previo por sus propios pecados antes de presentar ese. Aarón, hermano de Moisés, nombrado sumo sacerdote, para hacer estos sacrificios tan específicos, tan especiales, que eran básicamente por el pecado de todo el pueblo. ¿Sí? Entonces todo el mundo hacía cuenta de sus pecados y prácticamente poniendo las manos sobre la cabeza del carnero, depositaban sus pecados en él, los de todo un año. Pero había que tener como una introspección y empezar a pensar todo lo que hice, todo lo que me acuerdo que hice, y enseguida depositarlos en ese carnero. ¿Sí? Dice que todo el pueblo pondrá sus manos sobre él, y entonces él iba a morir por ese pecado de todo el pueblo, ¿no? Ese es el sacrificio del Día del Perdón. Y entonces entabla otra vez una relación como desde ceros
entre Dios y el pueblo, ¿sí? Como volvamos a empezar, cuenta ceros otra vez y arrancamos de nuevo. Pero entonces todo este mes previo es precisamente para eso. Pero acuérdense que Jesús ya nos había dicho en alguna ocasión que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en muchas ocasiones, de que si yo quiero algo, eso es lo que tengo que dar. De lo que yo doy, eso recibo, bueno o malo. Es una ley espiritual, eso va a suceder. Lo que hablábamos la vez pasada, que podíamos echar el pan sobre las aguas y que él iba a volver. Es decir, lo que yo doy en algún momento se me va a retornar. Proverbios también nos dice que el que sacia será saciado. Entonces, pensando en esa ley, pensando en eso de que lo único que yo puedo recibir es exactamente lo que yo doy, entonces ahí es donde empezamos a mirar lo del perdón. Yo solo voy a recibir perdón si yo he dado perdón. Por eso Jesús nos dice, pues, pidan perdón, pero solo van a recibir perdón cuando ustedes hayan perdonado. Y nos da varias parábolas con eso y en fin. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso del perdón, porque es tal vez de las cosas más difíciles que podamos recoger en todo este mes previo antes de esos días, que son días bastante serios. Y es el momento de recoger, porque es que podemos pedir perdón por muchas otras cosas, ¿no? Pero a veces lo que más nos cuesta tal vez es perdonar. Tal vez es dejar pasar esas cosas. Y curiosamente perdonar duele. Por eso es tan difícil. Porque perdonar va a doler. Pero eso es, de alguna manera, creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tratar de darle su merecido a esa persona bebiendo veneno a uno mismo. La persona no se está afectando directamente con mis cosas, solamente yo. El rencor que yo estoy guardando hacia esa persona solamente me está afectando a mí en ese instante. Entonces, es casi que pensar en uno mismo para poder perdonar. Es decir, yo voy a perdonar a esta persona no por esa persona, sino por mí mismo. Porque el que es que se está haciendo daño y el que se está deteniendo soy yo, no la persona. O sea, en ningún caso es un castigo dejarle de hablar. En ningún caso es el castigo hablarle mal. En ningún caso es un castigo ignorarla. En ningún caso. El castigo es se lo está dando uno mismo. Mientras uno crea que está castigando a esa persona, lo que uno no sabe es que se está ligando a esa persona. Cuando usted solo está buscando venganza en contra de alguien o cuando usted está amarrando a esa persona por no perdonarlo, todo lo que usted cree que le está haciendo pagar, usted está amarrado en ese sufrimiento con esa persona. Usted cree que por dejarle de hablar o por hablarle bruscamente o por determinar ciertas cosas contra esa persona, usted cree que le está haciendo ver la situación, le está enseñando o le está dando su merecido. Pero su mente está atada a esa persona. Usted está pensando en función de esa persona. Y todo lo que crea que usted está haciendo contra esa persona realmente lo está haciendo contra usted mismo. Y ahí sufren prácticamente los dos si es que esa persona se da por enterada. Y si es que a esa persona le importa. Porque muchas veces queremos dejarles de hablar o hablarles bruscamente o decirles un montón de cosas y a la persona ni siquiera le importa. Y el único que está sufriendo es uno mismo.
Entonces casi que para poder perdonar un principio bueno es pensar en uno mismo. Por esta misma ley de solamente voy a dar, solamente voy a poder recibir lo que doy. Cuando yo soy capaz de perdonar a esa persona, también soy capaz de perdonarme a mí mismo y también soy capaz de recibir perdón y sentirlo. Entonces, como esto es de los que más nos cuesta, es en lo que más nos vamos a fijar hoy. Porque hay que empezar a hacer un camino de introspección, de reflexión, empezar a revisar todas aquellas cosas, a revisar nuestra vida y tratar de corregirla para llegar lo más puliditos posible a esos días. ¿Por qué? Porque en esos días sucede un juicio, hay una evaluación de qué es lo que ha hecho usted en el transcurso de ese año. Y con base en eso determinan muchas otras cosas para usted el siguiente año. Eso es un juicio, es una evaluación. Si le van a dar la oportunidad de seguir creciendo o si no, si le van a dar más cosas o se las quitan. Ahí ocurren muchas cosas y entonces por eso es la idea de empezar a hacer como un camino de limpieza y volver a esos caminos, al retornar al camino de Dios. El arrepentimiento consiste precisamente no en que yo diga que me arrepiento, sino en un cambio de mentalidad. El arrepentimiento sucede cuando yo cambio mi mentalidad. Cuando yo soy capaz de determinar que esto no lo voy a continuar haciendo o que esta no es la manera correcta de hacer las cosas y cambio la forma de verlas y por supuesto cambio el accionar, ocurre un arrepentimiento. De resto no. Yo puedo decir que me arrepiento, pero si no hay un cambio de mentalidad, no hay arrepentimiento. Solamente con el cambio de mentalidad hay un cambio en el accionar, hay un cambio en lo que yo hago. Y solamente ahí entonces habrá arrepentimiento. De resto no. De resto solamente son nuestras palabras. Entonces empecemos a evaluar todas esas cosas porque vamos camino a un día de juicio, a un día donde se evalúa nuestra vida y donde hay como un reinicio en todo ese ciclo, donde, bueno, entonces vamos a darle otra vez la oportunidad y vamos a poner esto y aquello en su camino y también vamos a quitar esto y aquello. El perdonar es algo realmente serio. Y esto que les acabo de decir se los voy a ilustrar con Deuteronomio. Deuteronomio 15, por favor. Todo lo que se nos ha dicho ya estaba escrito aquí en Deuteronomio en Deuteronomio y en el Antiguo Testamento en formas distintas. Dice Deuteronomio 15, y voy a leer desde el versículo 1 y ya encontraremos dónde parar. Dice, cada 7 años harás remisión. Como soltar, perdonar, bueno, vamos a verlo así por ahora. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, la liberación de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, por lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo. Escuchen lo que estamos leyendo. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos, ya que yo te ordeno hoy.
Vamos a leerlo ahora en el versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Vamos a detenernos ahí. Esta ley que se había dado al pueblo de Israel está hablando sobre algo que se llama en hebreo el año de Shemitah o el año de liberación, de esa remisión, donde se perdonaban las deudas. Y eso sucedía cada 7 años. Esto que estamos hablando es exactamente la idea de las que les comentaba al principio. Y ahora lo vamos a explicar, pero con dinero. Fíjense que no es perdonar las deudas anualmente, cada 7 años. Pero entonces vamos a ir paso a paso. Acá les está diciendo, oiga, alguien tiene una deuda con usted, llegó el año de remisión, perdónale esa deuda. Esto tiene muchas aplicaciones, pero vamos a verlo hoy con dinero para luego hacer el paralelo con el perdón. Entonces nos dice, si alguien tiene deudas con usted, perdóneselas, porque llega el año de liberación, de esa remisión. Y dice, perdóneselo, porque usted lo perdona y Dios lo bendice. Usted lo perdona y todo lo que usted haga va a ser prosperado. Mientras usted le dé y mientras usted le perdone esa deuda, no habrá mendigo entre ustedes, porque Dios los lleva a una tierra próspera y entonces mientras ustedes obedezcan todo estará súper bien. Nos dice, oiga, cuidado, porque usted tiene que perdonarlo para poder ser bendecido. Si usted quiere ser próspero, perdone esa deuda. Y eso suena contrario. Digamos que, vamos a hacer un caso exagerado. Digamos que alguien le debe a usted 500 millones de pesos. Y usted dice, pero son 500 millones de pesos. ¿Cómo así que yo voy a ser próspero perdonando 500 millones de pesos? O sea, voy a perder 500 millones de pesos. Y ojo que acá alientan el prestar. Entonces, dice que, ¿cómo voy a ser yo próspero si voy a perdonar deudas tan grandes? Es que no le estoy perdonando 10,000 pesos. Que eso no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Pero 500 millones sí. Entonces, fíjense que les dice, perdónele esa deuda. Si usted quiere ser realmente próspero, perdónele esa deuda. Lo que no tendría como mayor lógica, ¿no? Pero le dice, solamente hasta que usted sea capaz de soltar esa deuda, hasta cuando sea capaz de perdonar, entonces yo lo bendigo. Porque eso es lo que dice ahí, lo leímos o no. Y es que ahora vamos a analizarlo un poquito más, pongámoslo un poquito más, a un caso un poco más concreto. Vamos a tener 2 personas, una le debe a la otra. Pero esta vez no vamos a poner un monto tan alto. Digamos que son lo suficiente como para usted estar llamando. 3 millones de pesos. Que de pronto no lo hacen más rico, tampoco lo van a hacer más pobre, pero los voy a llamar. Entonces, una de las personas, el que prestó, toma su paciencia, estoy esperando a que me pague, pero nada me paga, pasó un mes, ¿verdad? Y entonces empieza a llamar. Y mi plata, y mi plata, y mi plata, y mi plata, y empieza una persecución. Y ahora el tipo ya ni siquiera está persiguiendo la plata, está persiguiendo la persona.
y está buscando dónde hacerlo quedar mal. Si puede hablar de que él no paga, lo hace. Y ahora se dan cuenta de en algún momento de la vida, puede pasar mucho tiempo quizás, y se pueden dar cuenta que el personaje ya no está detrás de la plata. Ya solo está odiando a la otra persona. Y ahora ya ni siquiera le importa la plata. Ahora solo está sufriendo por eso que le hicieron. Se dan cuenta que en un momento a otro eso dejó de ser el dinero para convertirse en un sufrimiento del que prestó. La persona entonces ya no se le, ya realmente hasta ya no necesita el dinero, pero sigue sufriendo por eso y sigue enojada contra la persona. Y donde quiera que pueda hablar de esa persona lo va a hacer. Y ahora está cargada de rabia, de dolor, de un montón de argumentos que pudo armar durante tanto tiempo contra la persona que le debe. Y de verdad tal vez esos 3 millones de pesos ahora no hagan la diferencia. Y es más, se los puede pagar y aún va a seguir cargado contra la persona. ¿Sí? Fíjense que ya dejó de ser importante el dinero. Entonces Dios, ¿por qué preveyendo esto, previendo como, oiga, esta gente es un montón de gente rencorosa, me van a perdonar las deudas cada 7 años? No importa que yo lo bendigo, ese dinero vuelve a retornar. Porque el que sacia será saciado. Ese dinero va a volver a retornar. Tal vez no por esa persona, va a volver por otra. Eso téngalo seguro. Pero Dios no les está pidiendo que perdonen esa deuda por la deuda en sí para aliviar a la otra persona. No lo está haciendo en mayor medida no lo está haciendo por el que debe, sino por el que presta. Estás protegiendo más al que presta que al que debe. ¿Por qué? Porque el que debe ya gastó la plata y él puede seguir huyendo. Se puede ir del país, se puede desaparecer, perderse y no volver a responder, pero el que presta se queda con la carga. El que presta se queda dolido, el que presta se queda con la rabia. Y ya hay un punto en el que ya no importa el dinero. Se lo pueden pagar y aún así va a seguir cargado contra la persona. Por eso Dios les dice, perdónenme esas deudas cada 7 años. Y está protegiendo más al que presta que al que debe. Y fíjense que todo lo que leímos, Dios está básicamente alentando el dar. Y por eso está protegiendo más al que da que al que recibe. Entonces, esto que le está diciendo a ellos, oiga, dé con libertad. Préstele a la gente con libertad. No se apegue a eso. Usted da y yo lo prospero. Y ahora, si le deben dinero, cuando llegue el año de remisión, el año de esa liberación de deudas, usted perdone esa deuda, no importa cuánto. Despéguese usted de eso. Yo se lo devuelvo. Yo lo prospero, porque a la tierra que lo llevo es para ser próspero. Pero perdone esa deuda primero. Acá vemos que Dios protege al que da, no tanto al que recibe, al que da. Y por eso le dice de con libertad. Y si le toca perdonar esa deuda, perdónela, que yo lo prospero. Yo bendigo lo que usted haga, todos sus hechos, como nos decía aquí atrás, si usted lo suelta, si usted perdona. Ahora eso lo vimos con esto del dinero. Pero miremoslo en todas las formas. La persona que usted quedó cargado con la persona por algo que le dijo, por algo que le hizo, esa persona se puede desaparecer y dejar de responder. Puede dejar de importarle cualquier cosa que usted le diga o que usted argumente, no importa qué. ¿Verdad? Pero el que se queda con la carga fue el que prestó. Es decir, usted que se siente agredido por eso es el que se queda con la carga. Y por eso Dios le dijo, perdone eso.
y no tanto por la otra persona. Perdone por usted para que usted no se quede aferrado a eso. Y cuando usted perdone, yo lo bendigo, yo lo prospero. ¿Se están dando cuenta de eso? Es algo muy serio porque no solo aplica al dinero, sino a todas estas formas de perdón que tenemos que dar. Porque el único que se está haciendo daño realmente es el que presta, el que dio, el que se quedó con la rabia, el rencor de lo que sea que haya pasado. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver solo con dinero, sino con cualquier cosa en nuestra vida. El que se queda con la rabia es el que pierde. Y entonces Dios le dice, suelte eso, perdone esa deuda para que yo lo pueda bendecir a usted, y dé con libertad para que yo lo prospere. Y en todo lo que usted haga, en todos sus hechos, yo lo prospero, pero perdone esa deuda. Y entonces Dios alienta no solamente el dar con libertad, sino el perdonar esa deuda protegiendo al que presta, no tanto al que debe. Y hay una cosa, un detalle que resalta bastante ahí, y es cuando le dice, para que no haya menesteroso, para que no haya un mendigo en medio de ustedes. Es decir, les está advirtiendo, si ustedes no liberan esa deuda, van a empezar a mendigar. Y ese mendigar va en un montón de cosas. Va en el dinero, y eso es decir que ahora usted va a tener que andar de préstamo en préstamo. O va a tener la necesidad de ir pidiendo favor tras favor. O ir mendigando cualquier cosa, atención, amor, lo que sea. Por causa de una deuda. Esa deuda puede inclusive estar en nuestros padres, ¿no? Piensen en eso, conectemos todos los temas que hemos visto aquí. Esa deuda también puede estar en nuestros padres. Así como muchas veces una deuda se puede transferir y vienen y le cobran eso a los hijos, pues aquí también. Esta realidad física es un espejo, una manifestación de la realidad espiritual. Entonces, si hay deudas que se heredan, pues en lo espiritual también. Nosotros heredamos tal vez esa maldición de mendigar porque nuestros padres no fueron capaces de perdonar, y entonces ahora resuélvalo usted. Entonces, pensemos muy bien en todos estos detalles del perdonar, porque nos pueden empezar a llevarnos a mendigar, pueden empezar a causar problemas y enredos en nosotros mismos. Él le está diciendo, perdone esa deuda para que yo lo pueda bendecir. Y aquí no hay montos, no importa cuánto. Eso en dinero, ahora se los pongo, no importa lo que haya hecho esa persona. No lo haga por la persona, hágalo por usted mismo, porque solamente el que presta es el que va a sufrir las consecuencias. ¿Sí? Pregunto, ¿y qué pasa con el que debe? No, queda exonerado de uno. Lo que Dios tenga para esa persona es una cosa muy distinta. Lo único, es decir, fíjese que usted ya está diciendo, yo lo perdono, pero ¿qué le vas a hacer? Exacto. Lo que yo iba a responder a eso era, y Dios busca por el perseguido. Es decir, Él es el que se va a encargar de dar la retribución que haga falta. Pero uno no puede decir, bueno, Señor, yo lo voy a perdonar, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Cómo es que le vas a cobrar? Esto que estamos hablando, eso de los 7 años tiene una relevancia, ¿sí? Pero no lo vemos así, sino que esto es de aplicación diaria, ¿sí? Esto va en nuestros detalles diarios. Y fíjense que Dios está protegiendo es al que presta, al que da, al que queda cargado, no al que debe.
Si usted se lo puede hacer saber a la persona y decirle, oiga, yo sé que usted me debe plata, pero déjelo así. ¿Sabe qué? Yo no quiero seguir como en esta espera. No quiero seguir con esto pensando y no sé qué. Yo le perdono su deuda, yo dejo eso en paz. Usted simplemente llega y le dice, vea, le perdono su deuda. Yo sé que usted me debe tanto y tal cosa, tal otra, pero yo no quiero seguir en mi cabeza con esta situación. No quiero seguir esperando, no quiero seguir cargándome contra usted, no quiero seguir en estas. Su deuda queda perdonada. Y les aseguro que ese dinero retorna. Y les aseguro que ese perdón que dan retorna a ustedes también. Eso que uno cree que esta persona nunca me va a perdonar tal cosa, el perdón que usted le costó tanto dar, ese perdón va a recibir también. Y se sueltan, porque el único que sufre es el que prestó, no el que debe. Se los expliqué acá de una manera sencilla con este Deuteronomio. Pero entonces pensemos en eso, porque cuando nosotros perdonamos, no solo dinero, sino lo que sea, vamos a ser libres nosotros. Y vamos a ser objeto de bendición para Dios. Es decir, Él se va a encargar de que nosotros recibamos lo que perdimos, de ser sanados en lo que fuimos dañados y de prosperar en esa área en la que fuimos defraudados o en esa área en la que fuimos dolidos, dañados, solamente cuando perdonamos. Entonces, soltemos esas cosas para poder ser objetos de bendición. Esa es la única conducción que les está diciendo. Perdonen esa deuda y yo los prospero. El punto es poder soltar de corazón. Eso no es instantáneo. Tampoco puede servir como una excusa para nosotros solo postergarlo y decir que es un proceso y que nunca empecemos el proceso. Este es un tema de intentar cada vez más soltar en nuestra mente todos esos pensamientos que van contra la persona. Silenciar esos pensamientos que van en contra de la persona o todos esos argumentos que nos inventamos de por qué sí o de por qué no y de qué voy a hacer y qué va a pasar. Entonces, esto es algo para ver en todos nuestros aspectos, en todas nuestras áreas, porque cuando nosotros perdonemos, cuando nosotros liberemos a esa persona de esta deuda, en dinero, en lo que sea, vamos a ser restituidos por mano de Dios de eso en lo que fuimos defraudados. Porque aquí está escrito. Con esa conciencia podemos entonces pensar más que en serio el perdón es más, no tanto por la persona que está enfrente, sino por mí, para mi propio bien. Cuando Dios hizo este año de remisión, lo hizo pensando en las personas que dan, no tanto en las que reciben. Por eso es mejor dar que recibir. Entonces pensémoslo así y con esta conciencia podemos acercarnos a Dios y pedirles que nos ayude a perdonar, a construir ese perdón con esa persona y a tener la valentía de soltar todos nuestros pensamientos o todos los argumentos que tengamos en contra de eso. Y así vamos a ser restituidos, así vamos a ser sanados y así vamos a ser prosperados en todas las áreas en las que fuimos defraudados, dañados. ¿Sí? Así está escrito.